Hoy vamos a arrancar hablando del tema de la condena a John Poulos y a este otro feminicida, 42 y 37 años. La pregunta, por supuesto, es, ¿esto es una condena justa? ¿Y qué tanto la justicia en el país se está pensando a la luz de las sanciones y no de la prevención? Porque 42 años uno dice es mucho, pero si van a seguir ocurriendo crímenes y asesinatos y feminicidios, no es nada. Juana, yo creo que primero hay que celebrar porque lograr una condena de este tipo en un país como Colombia no es fácil. O sea, existe la ley de feminicidio que nace además después del feminicidio de Rosa Elvira Celi, que ha sido un trabajo de muchas mujeres, grupos feministas, activistas, senadoras que se pusieron en la tarea de legislar sobre el feminicidio en Colombia. Ahora tenemos entonces esta ley que elimina, ¿no?, los beneficios que tienen los feminicidas, pero como bien decías, Mari, esta nueva ley, ¿no? Una ley que acaba de sancionar también el gobierno. La 2356, que elimina los beneficios. Entonces decimos, bueno, necesitamos condenas duras frente y a los feminicidas, necesitamos que sean condenados por feminicidio, que además esa es otra de los temas más importantes, porque a la hora del juicio, a la hora de todo el proceso legal, no siempre se condenan por feminicidio, sino que logran hacerse condenar por homicidio, que hay una gran diferencia. Sin embargo, el problema sigue siendo el acceso a la justicia y las medidas de prevención que están relacionadas con ese acceso tan complicado y tan difícil. O sea, para que una mujer denuncie, lleve el proceso de denuncia hasta buen término, es un proceso muy largo que además muchas veces revictimiza a las víctimas. Julio. Pues yo creo que una de las formas de prevenir este tipo de casos es que la justicia actúe con dureza, con prontitud, como relativamente ocurrió en este caso. Lamentablemente ahora estamos importando también psicópatas, ¿no? Este tipo de sujetos que vienen al país aparentemente a hacer turismo, pero lo que vienen es pues a hacer otras cosas, y esto también sirve para decirle al mundo, a esos potenciales psicópatas que vienen a delinquir acá, que tal vez desde su ignorancia en sus países creen que esto es pues, tierra de nadie, que aquí no hay instituciones, que aquí pueden hacer lo que se les dé la gana, y pues este tipo de mensajes, este tipo de condenas sirven para desincentivar esas prácticas de turismo sexual. Exactamente, más o menos, ¿no? Yo creo que esto es insuficiente, porque a mí lo que me preocupa es que solamente en estos casos tan mediáticos como el de Valentina Tres Palacios la justicia actúe con esa prontitud, con esa celeridad, pero en otros casos que de pronto, como los que hemos escuchado recientemente, que quizá no se hace la misma insistencia, pues no se actúe de la misma manera. El nivel de impunidad sigue siendo bastante alto frente a la violencia basada en género y frente a los feminicidios en Colombia. Entonces esto también tiene que ser una alerta de cómo tiene que funcionar el engranaje de prevención y de justicia, es decir, no solo tiene que venir desde la Secretaría de la Mujer, pero con la policía, pero con las comisarías, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Salud y las Secretarías de Salud. Es un engranaje que si no se pone en marcha no va a poder prevenir. Hay pequeñas acciones, hay pequeñas, digamos, luchas que se hacen desde medicina legal, que tienen en Bogotá un sistema piloto de prevención de feminicidio, de calcular y saber cuál es la magnitud y la exposición de la víctima frente a un posible feminicida, pero sigue siendo todo a muy pequeña escala hasta que no nos tomemos muy en serio lo que está pasando en el mundo y en Colombia frente a los feminicidios. Y yo quiero hacer énfasis en algo que han mencionado ustedes, y es el tema de si no es un caso mediático, no se mueve todo el aparataje alrededor, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley esta que elimina los subrogados o los beneficios para los feminicidas se terminó de debatir la semana pasada a la luz de estos dos casos de feminicidio que ocurrieron la semana pasada, de Natalie y de Stephanie, y inmediatamente el gobierno nacional la sanciona, pero si no, seguramente se hubiera quedado ahí, e incluso si no pasaba el 20 de junio se podía morir. Entonces es que también la justicia se mueve un poquito más allá de los casos que son mediáticos. Y que tenga las herramientas para hacerlo, porque por ejemplo no tenemos la infraestructura en este país para poder acoger a las víctimas y prevenir los feminicidios. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema, y es el anuncio ya de la instalación de una mesa de diálogos con la segunda Marquetalia, que son las disidencias de las FARC que están lideradas por Iván Márquez. Y aquí hablemos un poco de algo que también ya hemos planteado acá, y son
son esos desafíos? Más allá de lo anecdótico de la reaparición de Iván Márquez, esos desafíos jurídicos, porque Iván Márquez, que reapareció ayer, es una persona que ya firmó un acuerdo de paz y que ha estado en múltiples acuerdos de paz aquí en Colombia. No solamente lo firmó, Julio. fue jefe negociador en Fue el La jefe Habana. negociador, sí, señor. Era el jefe de la mesa, ¿no? Era el Humberto de la calle del lado de las FARC, lo cual es mucho más diciente. Esto es lo contrario, ¿no? Los ciudadanos creyeron que efectivamente, como decían en esa época, nos tragábamos el sapo de que unos sujetos que habían cometido los crímenes más horrendos que uno se puede imaginar, entre ellos delitos sexuales, entre ellos asesinatos de mujeres, asesinatos de niños, pues bueno, iban a entregarle, comillas, la paz al país a cambio de... Lo que hemos visto es que no paguen condenas en cárceles y que terminen varios de ellos en el Congreso de la República. Pues ahora sabemos que eso fue una farsa, ¿no? Que se están rompiendo en tricitas los acuerdos de paz con las FARC, porque los acuerdos de paz con las FARC incluían pues la no repetición de los crímenes, obviamente, que el señor que firmó como jefe negociador de las FARC pues no volviera a sus andanzas criminales, y eso fue lo que hizo. Entonces, por lo tanto, pues el acuerdo de paz con las FARC, creo yo, oficialmente ha quedado hecho trizas, y no lo hizo trizas el Centro Democrático, lo hizo trizas la izquierda progresista. Bueno, yo quiero creo que- plantear aquí creo- una yo pregunta. yo sí quiero responder algo ahí a Bueno. Julio. Creo que los datos reafirman y han comprobado que el acuerdo se empezó a hacer trizas al gobierno de Duque con la no implementación. Entonces, ahora, ¿cómo se puede hacer trizas algo que ya está hecho trizas? Algo que me parece muy interesante y que dicen y salió en el comunicado que sacara es que llegaron a unos mínimos, a unos acuerdos mínimos. Pero vuelve siempre la pregunta, ¿esos acuerdos mínimos también se hicieron con el ELN, también se han hecho con otros grupos? ¿Van a ser efectivos o no? Y volvemos, ¿no? Es el desescalamiento del conflicto en ciertos territorios en los que ellos están presentes. El secuestro es el primer mínimo con el que se tienen que comprometer. Uno que me llamó la atención, que además no está con el ELN, pero me parece importante, es la protección del medio ambiente. Hay que decir que también los grupos armados en Colombia han sido parte de la devastación del medio ambiente y han cometido crímenes ambientales, de lo que se habla ahora. Ahora, Sí. supuestamente esto va a ser verificado y el cumplimiento va a seguir con la verificación, que también me parece que es algo nuevo frente al ELN, y es el secretario de la ONU y la conferencia episcopal van a ser acompañantes permanentes. Lo que Quiero plantear una cosa aquí. Iván Márquez, que claramente es un disidente y que en su momento incluso tuvo una curula en el Congreso de la República por medio de esta nueva negociación. Si uno se va, por supuesto, al acuerdo del 2016, no tendría la posibilidad. Pero vía esta nueva negociación, ¿podría tener una nueva aspiración política? seguramente sí, Es muy- así va a ser. Es muy complejo, porque además Iván ¿Cómo Márquez explicárselo al país? creo que ha sido el excombatiente, porque ha sido combatiente, excombatiente, que más ha participado en mesas de paz y de negociación en Colombia. Ha estado en más procesos de paz que nadie. Entonces, un poco, pues, ¿no? chocante de esta persona que ha ido, ha venido, hasta cuándo va a poder Pero- hacer parte del campo político y venir y negociar cuando él quiera, cuando además ya, Sí. pues, o Eso sea, no- estamos hablando de la eso- segunda Marquetalia, eso ya me es parece- suficiente. Eso me parece lo más grave. Lo más grave es esto, cómo se va a articular con el proceso de paz con el ELN, lo que han llamado, y con las disidencias otras de las FARC, en lo que han llamado el proceso constituyente, ¿no? Cómo parece ser lo que quieren hacer es hacer un concilio, una reunión casi secreta a espaldas del país para acordar unos temas, unos cambios muy profundos en la sociedad colombiana para legitimar una constituyente. Eso es lo más grave, que Iván Márquez llegue o no al Congreso, pues bueno, ya tenemos Bueno, varios bueno, personajes similares eso- allá. En 2 años veo muy complicada e ilusoria una constituyente, la verdad. Bueno, vamos ahora con un tema internacional, y son estas medidas migratorias que acaba de anunciar la Casa Blanca, en donde se restringen los asilos y se van a facilitar o se van a agilizar las deportaciones de las personas. Se dice que son más o menos unas 2.500 solicitudes de asilo diarias las que se van a tramitar. Pero esto, digamos, más allá de lo complicado y lo complejo que es para los migrantes, hay que verlo también en medio de este ambiente electoral que hay en Estados Unidos. Porque muchos dirán, es un poco Biden, sabiendo que su contrincante es Donald Trump, quien en su momento tomó muy drásticas medidas migratorias. ¿Pagan los migrantes Sí. en medio de la campaña? Pues esa es una de las preocupaciones centrales de la opinión pública y de los votantes en Estados Unidos, el tema de la migración irregular, la crisis de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, y pues los demócratas han perdido esas banderas totalmente a manos del Partido Republicano de Donald Trump, y pues esto es una manera de acercarse a esa preocupación que no es solamente del votante republicano, sino que es una preocupación
de votantes de todos de todos los niveles y de todos los estados en Estados Unidos. Aquí lo que hay que decir es que son medidas que sí se asemejan en mucho a las que, y eso es lo que están diciendo los republicanos, básicamente nos están copiando la dureza de las medidas de Trump. Los demócratas salen y dicen, no, pero estas son medidas más humanas, más humanitarias. Bueno, esto es un drama humanitario, lo que se ve en la frontera, básicamente es tratar a los seres humanos como mercancías, literalmente, porque están poniendo una cuota de entrada en número de personas. Entonces no importa quién es usted, sino si ya pasó de 1.500 o de 2.000 o 2.500 hoy, usted espérese aquí y siga haciendo la fila. Entonces esto pues no soluciona para nada el problema. Lo que van a hacer es una fila de entrada a Estados Unidos y tratar evidentemente a los migrantes como si fueran pues una carga. El gobierno, además, Biden insiste en que son medidas para disuadir a las personas de que no vayan. Han hablado de que si logran bajar a 1.500 personas que entren durante 14 días, las medidas pueden otra vez ser un poco más laxas, pero ¿funcionan o no estas medidas? Creo que es la pregunta. Estas medidas disuaden a los migrantes de llegar a la frontera y realmente lo que han dicho los analistas es que no, que las crisis económicas, por ejemplo, en Centroamérica, las condiciones de seguridad en países como Honduras, Nicaragua, Guatemala, son tan terribles para la población que prefieren someterse a intentar cruzar la frontera y además no solo una vez, sino entonces si no la logran la primera vez, son devueltos a México, que además este es un acuerdo que sigue existiendo entre los dos países, que ciertas nacionalidades se devuelven a México y solamente, por ejemplo, los colombianos sí serían deportados directamente a Colombia, no devueltos a México, que esto va a disuadir a ciertas personas, pero realmente es una medida que además no sirve y que se ha comprobado que no sirve, que la fila se alarga. Claro, pues es que imagínense, si alguien fue capaz de atravesarse desde Venezuela hasta la frontera sur de Estados Unidos, pues una fila no lo va a disuadir de esperar más tiempo, básicamente. Lo que vamos a tener ahí es un problema gigante quizá de personas esperando en la frontera de México con Estados Unidos, pero pues lejos de solucionar el problema de fondo. Y fortalece también la red de tráfico de migrantes, ¿no? Porque un coyote fácilmente le puede decir entonces a un migrante, mire, esto está todavía más difícil, le cobro muchísimo más. Y esto en todo caso son migrantes irregulares, pero que pasan por un paso que es medio regularizado. Los coyotes se saben las otras entradas. De acuerdo. Y además ahora simplemente tendrán, digamos que, una venta de cupos. Hay tantos cupos para cruzar la frontera hoy, entonces nos enfrentamos entre coyotes para la guerra por los cupos para vender y dejar pasar a los migrantes. Y lo que dices, Maritza, porque una de las preocupaciones más graves es que están entrando criminales a matar, a robar en las ciudades de Estados Unidos, pues seguramente esos no van a hacer el proceso, no van a hacer este proceso, sino que siguen filtrándose por los pasos ilegales. Claro, porque en todo caso este proceso de ingreso significa un reportarse que está ingresando irregularmente, ilegalmente, pero que está ingresando.